Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les comentaba, estamos conversando en este espacio con Daniel Betancourt, experto en materia tributaria. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, y un gran saludo a la audiencia de Globovisión Economía. Bueno, queríamos primero que nada consultarle por los cambios que se hicieron en las leyes y sobre todo en la ley de impuestos sobre la renta. Por la vía habilitante las hizo el presidente de la República, entre ellos entró lo que es estos nuevos impuestos a las grandes transacciones financieras y los cambios que se han hecho específicamente en lo que es toda la ley de impuestos sobre la renta. Pero específicamente, ¿qué es una gran transacción financiera y cómo se va a pechar esto y cuál es el efecto que esto puede tener? Bueno, Mariana, antes de abordar directamente el tema de las grandes transacciones financieras, vale acotar que fueron dos impuestos que fueron reformados por vía habilitante, en concreto una reforma a la ley de impuestos sobre la renta y el otro el llamado impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces, estos dos impuestos, y que los cuales abordaremos rápidamente su naturaleza, obedecen a la necesidad del Estado venezolano de recaudar divisas ante un escenario económico un poco sombrío o oscuro que se está previendo para este año. En primer lugar, en lo que se llama, tiene un carácter recaudatorio ambos impuestos. En primer término, y para responder tu pregunta, el impuesto a grandes transacciones financieras no responde su objeto a su título. Con eso quiero decir que no existe un límite formal para las transacciones financieras que están grabadas en este impuesto y más bien se refiere a grandes, o se podría llamar a grandes contribuyentes. En concreto, los sujetos pasivos de esta obligación tributaria a través de estas grandes transacciones financieras se refiere a los contribuyentes, a personas jurídicas que sean contribuyentes especiales, es decir, aquellos contribuyentes que por su nivel de ingresos brutos anuales o mensuales son designados o cualificados por la Administración Tributaria como contribuyentes especiales. Son estas personas los sujetos pasivos de este impuesto, los cuales deberán, una vez que hagan las operaciones que están grabadas como materia imponible en esta ley, son los que están obligados a pagar este tributo. Hoy veíamos en Gaceta Oficial, y lo presentábamos en el bloque anterior, sobre quiénes van a obtener o quiénes van a ser los que van a recaudar esto y quiénes lo tienen que enterar al CENIAT. Efectivamente son los bancos, pero en esta providencia se hacía acotación sobre la cantidad de transacciones que se hacían y esto tenía un costo. ¿Esto va a tener algún costo para quien mueva una cantidad de dinero importante que no sea una persona jurídica, para aclarárselo a la audiencia? O sea, nuevamente, los sujetos pasivos de la obligación son los contribuyentes especiales. Existen dos hechos grabados. Primero, las transacciones o las grandes operaciones en el sistema financiero, el sistema bancario nacional, es decir, las instituciones del sector bancario. Por otra parte, las denominadas operaciones en los sistemas privados de pago. La Providencia 2016-004, que fue la publicada hoy en Gaceta Oficial, se refiere y designa como agentes de percepción de este impuesto a las grandes transacciones financieras a los bancos. Es decir, la dogmática tributaria, el Código Orgánico Tributario define agentes de percepción como aquellos responsables que designa la Administración Tributaria por estar cercanos a operaciones grabadas. En concreto, los bancos, evidentemente, si estamos hablando de depósitos, transferencias, cheques de gerencia, sesiones de cheques en un segundo endoso, evidentemente todo eso se hace a través del sistema bancario nacional y por lo tanto son los agentes de percepción. Respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, en efecto el 0,75% de la alícuota grabada corresponde a los sujetos pasivos de este impuesto, que en efecto son los contribuyentes especiales. Además, esta otra reforma son lo que se estableció para la ley de impuestos sobre la renta. Esto no debería, o sí, quiero que nos lo aclares, tener algún impacto en lo que es el pago del impuesto sobre la renta que vence el próximo 31 de marzo. No, en efecto, esta reforma, en el mejor de los casos, y se discute aún en el foro tributario sobre su vigencia, pero digamos que en el mejor de los casos entró para el ejercicio fiscal que va desde el 1 de enero del 2016 al 31 de enero del 2016. Es decir, el ejercicio que se va a declarar ahorita en marzo, digamos, las personas jurídicas o personas naturales que tienen su ejercicio en año calendario, corresponde a la ley que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2015. Exacto, porque ninguna ley puede tener este efecto retroactivo. Correcto. Además de esto, en este cambio de la ley de impuestos sobre la renta, ¿qué es lo que ustedes evalúan como lo más destacado de este ajuste que hizo el presidente de la República por la vía habilitante de esta ley que impecha la ganancia de todos los venezolanos? En efecto, bueno, antes de abordar tu pregunta, suena curioso lo que dice es que el presidente de la República lo hace por ley habilitante. Evidentemente, los impuestos son una materia constitucional de reserva legal, correspondería a la Asamblea Nacional, quien tiene el poder tributario nacional, discutir y hacer estos cambios. Pero bueno, visto lo visto... Además, el año pasado, a principios de año, también fue hecho de esta manera.
Exactamente. Bueno, corresponderá a esta nueva asamblea, dentro de las medidas, digamos, las leyes económicas que tendrá que revisar. Bueno, se recomienda revisar las tributarias porque, bueno, pueden causar una serie de asimetrías en la economía y deben ser sometidas a discusión y discutidas públicamente. Ahora, lo que se refiere a la ley de impuestos sobre la renta es una reforma muy puntual que se suma a la reforma ya recaudatoria que habíamos tenido en el 2014. En concreto, hay una modificación sustancial del artículo 5 de la ley de impuestos sobre la renta referente a los momentos de disponibilidad. Recordemos a la audiencia que este impuesto grava los ingresos netos anuales disponibles, es decir, la ley determina cuándo es un ingreso disponible y bueno, los momentos de disponibilidad han tendido a ser, normalmente son tres: causados, pagados, devengados. Así ha sido tradicionalmente en nuestro sistema venezolano. Y bueno, lo que hicieron fue poner la mayoría de los momentos de disponibilidad para la causación, es decir, momento que se pacta un negocio jurídico, se hace disponible el impuesto de la renta y por lo tanto sometido a pago. El segundo gran cambio se encuentra en la alícuota proporcional que ahora le imponen a las instituciones del sector bancario y las aseguradoras en el artículo 52. Ya no es una alícuota progresiva como el resto de los contribuyentes, sino se trata de una alícuota proporcional al 40% de las actividades de intermediación o actividades financieras en el sector bancario y de seguros y reaseguros. ¿Esto tiene algo que ver con el aumento o el crecimiento que había experimentado la banca y estos sectores durante los últimos años? Bueno, creo que quizás es un mito cuando en particular los gobiernos buscan dónde están las fuentes de ingresos. Quizás lo primero que se te ocurra son los bancos y los sectores de seguro y reaseguro. Ya los bancos habían sufrido quizás un golpe importante a sus estructuras financieras cuando en el 2014 se abolió el ajuste por inflación para ellos y bueno, por la particularidad del negocio del banco aumenta la renta gravable. Ahora, nuevamente, esto acompañado de otras medidas como el 5% que deben pagar por una contribución que la Sala Político-Administrativa ya ha dicho que no tiene carácter tributario para mantener algunas instituciones del Poder Popular, y ahora se le suma la alícuota proporcional del 40%. Es decir, el sector de bancos y seguros y reaseguros es una de las actividades más gravadas en Venezuela. Y aunado a esto, entre la reforma de la ley de impuestos sobre la renta, el tercer, digamos, gran cambio que puede ser identificable es que nuevamente a los contribuyentes especiales se les sustrae del ajuste por inflación. En otras palabras, ya no podrán calcular su impuesto sobre la renta, corrigiendo esta distorsión que representa la inflación, que ya sabemos que anualizada en este país para el año 2016 fue 141,5%. Bueno, para este ejercicio, que todavía nadie se atreve a pronosticar cuánto será, no podrán corregir su pago de impuestos a través de este mecanismo que había sido implementado de manera exitosa hace unos cuantos años en Venezuela por el fenómeno de la inflación. Ahora, este mecanismo de ajuste por inflación, que como señalas ya había sido implementado y durante mucho tiempo había estado establecido en la ley, ¿por qué ahora no tenerlo y cuál es el efecto que esto tiene? ¿Por qué el Ejecutivo decide eliminarlo en un momento donde no tiene cifras efectivas o no tenías hasta hace poco cifras efectivas de inflación y donde desde hace unos años para acá la tasa de la unidad tributaria tampoco se está ajustando efectivamente con la inflación como debía haberse hecho? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto por inflación? Correcto, Mariana. Esto puede tener efectos distintos dependiendo de la actividad del contribuyente y por eso no te puedo decir que tenga un efecto u otro de manera generalizada, pero la intuición te dice que vista el tiempo de crisis y al rompe, tú pudieras decir que tiene un fin netamente recaudatorio. Si tú no pudieras corregir tus bienes o la depreciación de tus bienes y de tu patrimonio a través de los efectos de la inflación, evidentemente podría ser una gran cantidad de contribuyentes, esto puede causar una mayor renta neta gravable y por lo tanto un mayor pago de impuestos sobre la renta. ¿Y por qué entonces debe hacerse una recaudación? Cuando se hace este tipo de recaudaciones, el tema de ajustarlo a la inflación es necesario en un país. Es necesario en un país como este, que tiene unas características netamente inflacionarias, no solo en estos últimos años, sino ya es una variable macroeconómica con que los venezolanos hemos aprendido a existir y a planificarnos, y evidentemente hay un efecto distorsivo, que los precios de las cosas no son los mismos de un año a otro o ni siquiera en esta época de un mes a otro, y por lo tanto esos activos que tú puedes tener o inventarios o deudas en activos no monetarios, evidentemente tiene una revalorización o un decrecimiento dependiendo de la inflación.
una casa o un bien que tú compras en 1.000 en esta época, el año pasado, el año que viene podrá costar 2, 3, 4 veces más, y ese efecto necesariamente tiene que ser reconocido por el sistema tributario y así está previsto o estuvo previsto. El presupuesto de la Nación tiene la mayor parte de su carga en los impuestos y en la recaudación. Hasta el momento, el CENIAT ha sido un ente recaudador efectivo, pero en una situación económica como la que vive Venezuela, estos ajustes de la ley van con la finalidad de ajustar esa recaudación. ¿Cuánto más puede recaudar el CENIAT con esta reforma que se hizo? Bueno, hay varias variables que considerar. Primero, en primer término, lo que hemos revisado el presupuesto, nos damos cuenta que el 77,5% del presupuesto ahora depende de los ingresos que le produzca el CENIAT por renta. Ahora bien, ¿cuánto más puede recaudar el CENIAT? El CENIAT hay que recordar que tiene unas facultades de cobro y de declarar medidas cautelares a través de la reforma tributaria del 2014, cuya constitucionalidad todavía se discute, porque pueden violar los derechos a la libertad económica y violar los derechos a la propiedad de los contribuyentes. Es decir, nada hace el Estado venezolano a través de su órgano, el CENIAT, recaudando impuestos o aumentando las alícuotas o cobrando impuestos si vas a extinguir la fuente de riqueza que produce. Es decir, esto debe ser una simbiosis entre más se produzca un país o mayor va a ser la renta. No al revés, no busca el Estado asfixiar a la empresa o a los productores de manera que no se produzca más renta. Esto es un axioma elemental no solo de la finanza, sino que la no confiscatoriedad y la capacidad contributiva son derechos constitucionales que están garantizados para todos los venezolanos. Entonces, bueno, le tocó una gran responsabilidad al CENIAT. En el decreto de emergencia, inclusive, uno de los puntos era habilitar al CENIAT para hacer más eficiente la recaudación de impuestos. Y bueno, la crítica que se le puede hacer es que bueno, ya existen las herramientas para la administración tributaria de realizar tal recaudación o no. Y por otra parte, bueno, los contribuyentes están en la obligación de defenderse, de no pagar más impuestos, tasas o contribuciones de las que obligados constitucionalmente y por ley tengan que hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión Economía. Era Daniel Betancourt, experto en materia tributaria. Nosotros...